Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Sexta petición. Y no nos dejes caer en tentación. Algunos, aunque pecaron, desean sin embargo obtener el perdón de sus pecados y en consecuencia se confiesan y hacen penitencia. Y sin embargo no ponen todo el cuidado que deberían para no caer de nuevo en sus pecados. No es conveniente que por una parte llore uno sus pecados y se arrepienta y por otra, pecando, repitan lo que lloran. Y por esto dice Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavaos, limpiaos, quitad de delante de mi vista la perversidad de vuestros pensamientos. Dejad de hacer el mal. Y por lo mismo, como ya se dijo, Cristo nos enseñó que la petición precedente a pedir el perdón de nuestros pecados y en esta nos enseña a pedir que podamos evitar los pecados, de modo que no seamos inducidos a la tentación por la que caemos en el pecado. Con estas palabras, y no nos dejes caer en tentación. Acerca de esto, examínense tres cosas. Primeramente, ¿qué es la tentación? En segundo lugar, ¿cómo y por quién es tentado el hombre? En tercer lugar, ¿cómo se libra de la tentación? En cuanto a lo primero, debemos saber que tentar no es sino sujetar a experimento o poner a prueba. Así es que tentar a un hombre es probar su virtud. Se sujeta a experimento o se pone a prueba la virtud de un hombre de dos maneras, por cuanto dos cosas exigen la virtud del hombre. Una consiste en que el bien que se ha de hacer se ejecute de manera excelente, la otra en que se guarde uno del mal. Salmo 33, versículo 15. Apártate del mal y obra el bien. Por lo tanto, la virtud del hombre se pone a prueba. Ora en cuanto a que obre excelentemente, ora en cuanto a que se aleje del mal. En cuanto a lo primero, se pone a prueba el hombre para saber si es pronto en el bien obrar, por ejemplo, para ayunar o algo semejante. En efecto, grande es tu virtud si se te halla pronto para hacer el bien, y de este modo Dios prueba a veces al hombre. No es que se le oculte la virtud del hombre, sino para que todos la conozcan y se le dé a todos un ejemplo. Así tentó Dios a Abraham, Génesis capítulo 22, y a Job. Y por eso Dios envía a menudo tribulaciones a los justos, para que si pacientemente las soportan, se manifieste su virtud y en ella progresen. Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. El Señor vuestro Dios os tienta para que se haga patente si lo amas o no. Así es que de esta manera tienta Dios al hombre, excitándolo al bien. En cuanto a lo segundo, se pone a prueba la virtud del hombre induciéndolo al mal. Y si él resiste en verdad y no consiente, entonces es grande su virtud. Mas si el hombre sucumbe a la tentación, entonces no existe tal virtud. Mas de este modo nadie es tentado por Dios, porque como dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, Dios no tienta a nadie para el mal. El hombre es tentado por su propia carne, por el diablo y por el mundo. Por la carne de dos modos. Primeramente porque la carne instiga al mal. En efecto, la carne siempre busca sus deleites, a saber, los carnales en los que frecuentemente hay pecado. A quien se detiene en las delectaciones carnales descuida lo espiritual. Santiago capítulo 1 versículo 14. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia.
En segundo lugar, la carne nos tienta apartándonos del bien, porque el espíritu, en cuanto está en su parte, siempre se deleita en los bienes espirituales. Pero endureciendo al espíritu, la carne lo entorpece. Sabiduría, capítulo 9, versículo 15. El cuerpo corruptible entorpece al alma. Romanos, capítulo 7, versículo 22. Me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior. Mas yo veo en mis miembros otra ley que resiste a la ley de mi corazón, y que me tiene cautivo bajo la ley del pecado, que está en mis miembros. Y esta tentación, a saber, la de la carne, es muy fuerte, porque nuestro enemigo, o sea, la carne, nos está íntimamente unida. Y como dice Boecio, ninguna peste es más eficaz para hacer daño que un enemigo de casa. Por lo cual debemos estar vigilantes contra ella. Mateo capítulo 26, versículo 41. Vigilad y orad para que no caigáis en tentación. El diablo tienta de muy fuerte manera, porque después de vencida la carne se presenta otro enemigo. Esto es el diablo, contra el cual nos toca una gran pelea cuerpo a cuerpo. San Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 12. No es nuestra pelea solamente contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades, contra los adálides de estas tinieblas del mundo. Por lo cual, al diablo, característicamente se le llama el tentador. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. No fuera a ser que el tentador os hubiera tentado, pero en sus tentaciones procede con suma astucia, en efecto, tal como un hábil general que asedia una fortaleza, considera los puntos débiles de aquel a quien quiere atacar, y lo tienta por la parte en que los hombres es más débil. Y por eso lo tienta en aquellos vicios a los que, vencida ya la carne, más inclinados están los hombres, como son la ira, la soberbia y otros vicios espirituales. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda rondando, buscando a quien devorar. Cuando tienta el diablo, hace dos cosas, porque de inmediato no le propone al que tienta un mal manifiesto, sino algo que tenga apariencia de bien, para al menos de esa manera, al principio mismo, apartarlo un poco de su principal propósito, pues luego, más fácilmente, lo inducirá a pecar, por poco que lo haya apartado. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Después de haber llevado al hombre a pecar, lo sujeta de tal manera que no le permite levantarse del pecado. Job, capítulo 40, versículo 12. Los nervios de sus testículos son entrelazados. Así es que el demonio hace dos cosas, porque engaña y el engañado lo retiene en el pecado. También el mundo tienta de dos maneras. Primeramente, por el demasiado e inmoderado afán de las cosas temporales. Dice el apóstol en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Una raíz de todos los males es el amor del dinero. En segundo lugar, amedrentándonos por medio de los perseguidores y tiranos. Job, capítulo 37, versículo 10. En cuanto a nosotros, estamos envueltos en tinieblas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mateo, capítulo 10, versículo 28.
no temáis a los que matan el cuerpo. De esta manera, pues es claro qué es la tentación y cómo es tentado el hombre y por quién. Veamos ahora cómo es liberado el hombre. Acerca de esto debemos saber que Cristo nos enseña a pedir no que seamos tentados, sino que no caigamos en la tentación. Porque si el hombre vence la tentación, merece la corona. Por lo cual dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Considerad como un gran gozo, hermanos, el encontrarse en medio de toda clase de pruebas. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Hijo, en entrando al servicio de Dios, prepara tu alma para la tentación. También Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Después que fuera probada, recibirá la corona de la vida. Y por eso enseña a pedir que no caigamos en la tentación, por consentimiento. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No sufriréis tentación que exceda lo humano, porque el ser tentado es propio del hombre, pero el consentir es diabólico. ¿Pero acaso Dios induce al mal? Pues se le dice, no nos induzcas en tentación. Respondo que se dice que Dios induce al mal permitiéndolo. Esto es, por cuanto por los muchos pecados le sustrae su gracia al hombre, y quitada ésta, cae el hombre en pecado, por lo cual cantamos en el Salmo 70. Cuando me faltare las fuerzas, no me abandones, Señor. Pero gracias al fervor de la caridad, Dios rige al hombre para que no caiga en la tentación, porque la caridad, por corta que sea, puede resistir a cualquier pecado. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Las muchas aguas no pudieron extinguir la caridad. Nos rige a sí mismo por la luz del entrenamiento con la cual nos introduce sobre lo que debemos hacer. Porque como dice el filósofo, todo pecador es ignorante. Salmo capítulo 31, versículo 8. Entendimiento te daré y te instruiré. Y esto lo pedía David, quien decía en el Salmo capítulo 12, versículos del 4 al 5. Alumbra mis ojos, a fin de que jamás duerma yo el sueño de la muerte, que no diga alguna vez mi enemigo triunfe sobre mí. Mas esto lo alcanzamos por el don de la inteligencia, y porque no consintiendo en la tentación, conservamos limpio el corazón, acerca de lo cual dice San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De modo que así llegaremos a ver a Dios, a lo cual nos conduzca Él mismo. Séptima petición. Mas líbranos del mal. Amén. Arriba nos enseñó el Señor a pedir el perdón de los pecados y cómo podemos evitar las tentaciones. Aquí nos enseña a pedir el ser preservados del mal. Y esta petición es general contra todos los males, a saber, pecados, enfermedades y aflicciones, como dice San Agustín. Pero como ya hablamos del pecado y de las tentaciones, nos resta hablar de los otros males, a saber, de todas las adversidades y aflicciones de este mundo, de las cuales Dios nos libra de 4 maneras. Primeramente, que no se presente la aflicción. Pero esto ocurre raramente, porque en este mundo los santos son afligidos, pues como se dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Sin embargo, Dios le concede alguna vez a alguien el no ser afligido por el mal, ciertamente cuando lo sabe falto de fuerzas y que no podrá resistir, así como el médico no le da medicinas fuertes al enfermo débil. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. He aquí que puse ante ti abierta una puerta que nadie podrá cerrar, en tentación a tu falta de vigor. Mas en la patria esto será la ley general, pues allí nadie será afligido. Job capítulo 5, versículo 19. En las 6 tribulaciones, a saber de la presente vida, que se articula por sus 6 edades, te libertará. Y a la 7ª, no te alcanzará el mal. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed. En segundo lugar, Dios nos libra del mal consolándonos en las aflicciones, porque si Dios no consolase al hombre, no podría éste subsistir. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. Fuimos abrumados desmedidamente sobre nuestras fuerzas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos ha consolado. Salmo 93. A proporción de la multitud de los dolores de mi corazón, tus consuelos alegraron mi alma. En tercer lugar, porque Dios le hace tantos beneficios a los afligidos, que éstos dan al olvido sus males. Tobías capítulo 3, versículo 22. Después de la tempestad, produces la bonanza. Así por lo tanto, no son de temer las aflicciones y tribulaciones de este mundo, porque son fácilmente soportables, tanto por la consolación que trae consigo como por una brevedad. Dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17, lo que al presente son nuestras breves y ligeras aflicciones nos producen sobre toda medida un ponderoso caudal de gloria eterna, porque por ellas llegamos a la vida eterna. En cuarto lugar, porque la tentación y la tribulación conviértanse en bien. Por lo cual no se dice líbranos de la tribulación, sino del mal, porque las tribulaciones son para la corona de los santos, y por eso se glorian de las tribulaciones. Dice San Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 3. No solo, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. Tobías capítulo 3, versículo 13. En el tiempo de la tribulación perdonas los pecados. Así es que Dios libera al hombre del mal y de las tribulaciones, convirtiéndolos en el bien, lo cual es señal de una sabiduría consumada, pues pertenece al sabio ordenar el mal al bien. Y esto lo hace él mediante la paciencia que se tenga en las tribulaciones. Ciertamente las demás virtudes se sirven de los bienes, pero la paciencia se sirve de los males, y por eso solo en los males, esto es, en las adversidades, es necesaria. Proverbios capítulo 19, versículo 11. La ciencia de un hombre se conoce por su paciencia. Por lo cual el Espíritu Santo hace que pidamos el don de la sabiduría y por este don llegamos a la bienaventuranza, a la que nos ordena la paz, porque por la paciencia tenemos paz, lo mismo en tiempo próspero que en el adverso. Y por eso los pacíficos son llamados hijos de Dios. Son semejantes a Dios, porque así como a Dios nada lo puede dañar, tampoco a ellos, ni las cosas prósperas, ni las adversidades. Y por eso, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios.
Mateo capítulo 5, versículo 9. La palabra amén es la reafirmación general de todas las peticiones. Explicación abreviada de todo el Padre Nuestro. Para explicarla brevemente, se debe saber que en la oración dominical se contienen todas las cosas que se han de desear y todas las cosas de las que hemos de huir. Ahora bien, entre todas las cosas deseables, lo que más se desea es lo que más se ama. Y esto es Dios. Y por eso primeramente pides la gloria de Dios cuando dices, santificado sea tu nombre. Y de Dios son de esperar 3 cosas para ti mismo. La primera es que alcances la vida eterna. Y esto lo pides cuando dices, venga a nosotros tu reino. La segunda es que cumplas la voluntad de Dios y su justicia. Y esto lo pides cuando dices, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La tercera es que tengas las cosas necesarias para la vida. Y esto lo pides cuando dices, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y de estas 3 cosas habla el Señor en San Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios. En cuanto a lo primero y su justicia, en cuanto a lo segundo y todo lo demás os dará por añadidura. En cuanto a lo tercero. Ahora bien, las cosas que se han de evitar, de las que se debe huir, son las contrarias al bien. Y el bien es lo que primeramente se ha de desear, y es cuádruple. Como ya se dijo, primeramente es la gloria de Dios, y a estas ningún mal le es contrario. Job capítulo 35, versículo 6. Si pecas, ¿en qué lo dañarás? Si obrares bien, ¿en qué es lo que le das? En efecto, la gloria de Dios resulta tanto del mal en cuanto castigo, como del bien en cuanto remunera. El segundo bien es la vida eterna, y a ella se opone el pecado, porque ella se pierde por el pecado, y por eso, para rechazarlo, decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El tercer bien es la justicia y las buenas obras, y a este se oponen las tentaciones, porque las tentaciones nos impiden cumplir el bien, y para apartarlas pedimos, y no nos dejes caer en tentación. El cuarto bien son las cosas que nos son necesarias, y a este se oponen las adversidades y las tribulaciones, y para apartarlas pedimos, mas líbranos del mal. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.